Bueno, la neumoconiosis es una enfermedad producida por la inhalación y acumulación del polvo inorgánico en los pulmones. Tenemos que esta va a tener dos tipos, una que va a ser fibrogénica y una no fibrogénica. Entre las fibrogénicas tenemos lo que es la silicosis y la antracosis, y también tenemos lo que es la vetosis. Y en la no fibrogénica vamos a tener lo que es la siderosis, la varitosis y la inhalación de óxido de estaño y de aluminio. Bueno, entonces iniciando con lo que es la silicosis y antracosis, tenemos que es una patología que se produce después de muchos años de trabajo con el siliz y los mineros del carbón. Se puede presentar de forma conjunta, se le denomina silicoantracosis y estas dos van a presentar hallazgos radiológicos bastante similares. En cuanto a los hallazgos de imagen en la radiografía, tenemos que si el paciente cursa con una neumoconiosis simple, puede tener pequeñas opacidades pulmonares, redondas o irregulares. Estas van a ser de predominio en la parte posterior y la mitad superior de los campos pulmonares. Cuando ya es una neumoconiosis complicada, se van a presentar masas de fibrosis masiva progresiva que van a ser mayores de 1 centímetro debido a la confluencia de las pequeñas opacidades. Estas pueden calcificarse, pueden cavitar y también se pueden acompañar de pérdida de volumen de los lóbulos superiores, con enfisema compensador en los lóbulos inferiores. En la antracosis, las masas de fibrosis masiva pueden aparecer o progresar aunque ya haya cesado la exposición al polvo de carbón, y cosa que no ocurre en la silicosis. También puede presentar otros hallazgos como engrosamiento pleural, adenopatías calcificadas, y en la silicosis la calcificación es más frecuente que se dé en la periferia, en cáscara de huevo. Entonces acá tenemos una radiografía simple, un ejemplo de un varón de 60 años, trabajador de limpieza con chorro de arena, que consulta por disnea progresiva de meses de evolución. Vemos en la radiografía API lateral un patrón nodular bilateral difuso con opacidades posteriores en los lóbulos. Esto se asocia a pérdida de volumen, retracción iliar y enfisema compensador de los lóbulos inferiores. Bueno, en cuanto a los hallazgos en tomografía, tenemos que cuando el paciente cursa con una neumoconiosis simple, se van a presentar nodulillos y estos van a ser densos, bien definidos, con distribución linfangítica, es decir, centrolobulillares, subpleurales y con menor frecuencia en septos interlobulillares. Van a predominar en la parte posterior de los lóbulos superiores y en los segmentos apicales de los lóbulos inferiores, y pueden acompañarse de distorsión de la arquitectura parenquimatosa y calcificaciones. Estos se van a detectar mejor con cortes gruesos y reconstrucciones MIC. También pueden presentarse pseudoplacas por la confluencia de los nodulillos y adenopatías iliares y mediastinales calcificadas en cáscara de huevo. Cuando el paciente presenta una neumoconiosis complicada, en la tomografía se van a presentar masas de fibrosis masiva que van a ser mayores a 10 milímetros, van a predominar en las zonas posteriores de los campos superiores y medios y pueden tener contorno o liso o especulado. También se pueden acompañar de distorsión del parénquima adyacente y enfisema perilesional. Pueden tener bronclorama aéreo, calcificar y cavitar. Vemos en estas imágenes, es el mismo paciente que había mostrado anteriormente en la RX. Vemos una tomografía tanto en ventana pulmonar como mediastino. Vamos a ver lo que son unas opacidades bilaterales en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores con calcificaciones puntiformes. También se visualiza la presencia de enfisema paracicatricial entre la opacidad del lóbulo superior derecho y la pleura adyacente. Y también vemos múltiples nódulos centrolobulares de distribución bilateral y difusa.
En la ventana mediastínica vemos adenopatías mediastínicas e iliares con calcificaciones en cáscara de huevo. Bueno, pasando a lo que es la asbestosis, tenemos que es una fibrosis pulmonar causada por la inhalación de las fibras de asbesto. Para que se dé, esa persona tuvo que haber estado 5 años de exposición a y 20 años de latencia. También se puede acompañar con afectación pleural. Tenemos que la fibrosis va a comenzar en el intersticio de los bronquiolos respiratorios, sobre todo a nivel de los lóbulos inferiores, cercanos a la pleura, y se va a extender a todo el lobulillo pulmonar secundario, provocando como tal la panalización. La mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos y el síntoma más frecuente va a ser la disnea. Puede tener complicaciones como cáncer de pulmón y mesotelioma maligno. Tenemos que las opacidades curvilíneas subpleurales pueden ser una manifestación temprana en la tomografía. Este hallazgo lo que va a representar es la fibrosis peribronquial. También se pueden presentar pequeñas opacidades en forma de banda proyectadas desde la pleura hacia el parénquima pulmonar que representan lo que va a ser la fibrosis de los septos interlobulares. Otras características también pueden ser la opacificación en vidrio esmerilado, opacidades nodulares subpleurales, engrosamiento de los septos interlobulillares y ya en fases avanzadas, patrón en panal de abeja y pérdida de volumen. Puede o no estar asociado a enfermedad pleural adyacente, es decir, derrame pleural, placas, engrosamientos y fibrosis pleural, con atelectasia redonda secundaria. Entonces vemos acá en las imágenes, en la placa de tórax, opacidades en el campo superior derecho y medio izquierdo, señalado con la flecha negra, que corresponden a las placas pleurales calcificadas. En la tomografía va a estar señalado con la flecha amarilla. En la ventana pulmonar, en el corte sagital, vamos a ver las opacidades curvilíneas subpleurales que representan la fibrosis peribronquial, que están marcadas con la flecha negra. Bueno, pasamos ya a lo que es la no fibrogénica. Vamos a tener lo que es la siderosis o pulmón del soldador, que se va a dar por inhalación del óxido de hierro, y tenemos la varitosis por la inhalación del sulfato de bario. Aparte también hay patologías que se presentan por la inhalación del óxido de estaño y de aluminio. Bueno, en cuanto a los hallazgos de imagen en la radiografía de tórax, esta se puede presentar normal o puede presentar borrosidad broncovascular en los campos superiores o puede presentar un patrón nodulillar. Y en la tomografía se van a presentar nodulillos centrolobulillares con atenuación en vidrio esmerilado y que van a ser de distribución bilateral homogénea y va a ser de predominio en los campos superiores. En las imágenes es de un paciente que presentaba disnea y antecedentes de exposición al óxido de hierro. Vemos una ocupación difusa, simétrica bilateral del espacio aéreo en ambos pulmones, en la zona media e inferior. Vemos también cómo se observan los infiltrados en vidrio deslustrado de manera bilateral, predominantemente en los lóbulos inferiores. Bueno, en cuanto a la varitosis, vamos a observar en sombras o nódulos discretos y extremadamente densos en una radiografía de tórax. En este caso, es un paciente con antecedentes de tos crónica y exposición al bario. Vemos un patrón en tormenta de arena, que es una microcalcificación pulmonar difusa y de distribución periférica. Bueno, pasamos ya a lo que son los tumores no relacionados al tabaquismo. Tenemos los adenoscarcinomas, el carcinoma de células grandes, el carcinoma de células escamosas.
Anteriormente había un apartado como para lo que era el carcinoma bronquialveolar. Sin embargo, este ya ha sido retirado, se incluyó dentro de los adenocarcinomas y se clasifica según su histología predominante. Entonces, iniciamos con lo que son los adenocarcinomas, que son el tipo histológico más frecuente de cáncer de pulmón en no fumadores. Está agrupado dentro de los carcinomas de células no pequeñas del pulmón. Es un tumor maligno con diferenciación glandular o producción de mucina que se expresan diferentes patrones y grados de diferenciación. Tenemos que la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón, la Sociedad Torácica Estadounidense y la Sociedad Respiratoria Europea introdujeron una nueva clasificación y terminología para el adenocarcinoma de pulmón. Entonces, este ahora se va a dividir en preinvasivo, mínimamente invasivo e invasivo. Vamos a ir describiendo. Bueno, iniciamos con lo que es la lesión de adenocarcinoma preinvasivo del pulmón. Tenemos que las lesiones preinvasivas del adenocarcinoma de pulmón son una categoría de lesiones pulmonares pequeñas y no invasivas, que están estrechamente relacionadas con el adenocarcinoma del pulmón. Pueden representar un espectro de lesiones premalignas a malignas de bajo grado. Entonces, aquí se van a incluir dos tipos de lesiones, lo que es la hiperplasia adenomatosa típica y el adenocarcinoma in situ. La hiperplasia adenocarcinoma típica es una atipia celular más pequeña, leve a moderada, sin evidencia de invasión. Y el adenocarcinoma in situ es más grande, con más atipia, aunque todavía no tiene evidencia de invasión. Entonces, en cuanto a las manifestaciones radiológicas, generalmente se va a observar una sola opacidad. Las lesiones múltiples son más comunes en el adenocarcinoma in situ. Estas lesiones van a tener una periferia clara en un 85% de los casos. Se puede observar lobulación, espiculación e indentación pleural. Y es muy frecuente el signo de la vacuola, que es la transparencia interna con apariencia de gas no mayor a 5 milímetros. Entonces, en esta imagen, en un paciente con hemoptisis, se le realizó una tomografía inicial que muestra un nódulo de 5 milímetros con opacificación en vidrio esmerilado circundante. Sus dimensiones totales son de aproximadamente 18 a 15 milímetros. Está ubicada en el lóbulo superior izquierdo. La segunda imagen es el seguimiento que se le hizo al paciente. Vemos que persiste el nódulo en el lóbulo superior izquierdo con la opacificación alveolar en vidrio esmerilado circundante, que no son muchos los cambios que han tenido, y esto son apariencias altamente sospechosas de un adenocarcinoma in situ. Bueno, el adenocarcinoma de pulmón mínimamente invasivo, las lesiones que entran en esta categoría se refieren a adenocarcinomas solitarios pequeños de menos de 3 centímetros, con crecimiento lipídico puro o crecimiento lipídico predominante. En cuanto a los hallazgos de imagen, tenemos que a menudo se van a observar como una región en vidrio esmerilado menor de 3 centímetros o 30 milímetros, aunque algunos autores sugieren que hay ciertas características como formas irregulares, bordes espiculados, lobulados, y un mayor tamaño podrían favorecer a un diagnóstico de un adenocarcinoma mínimamente invasivo. En este paciente, era un paciente con tos crónica, observamos una opacidad redondeada demostrada sobre la zona superior izquierda en proyección frontal. En la TC se confirma esa imagen como un nódulo ubicado periféricamente en el lóbulo superior izquierdo con márgenes espiculados y poco definidos.
Bueno, en cuanto al adenocarcinoma invasivo, como ya les había mencionado antes, el término carcinoma bronquioalveolar ha sido retirado y se recomienda que los adenocarcinomas invasivos se clasifiquen en términos de histología predominante, ya sea lepídico, acinar, papilar, micropapilar o de crecimiento sólido para las lesiones no mucinosas. Y los tumores mucinosos van a estar ubicados en una categoría separada. Bueno, entonces los dos adenocarcinomas invasivos que anteriormente se denominaban carcinoma broncoalveolar no mucinoso y mucinoso han sido renombrados y ahora reciben el nombre de adenocarcinoma con predominio lepídico, que es un adenocarcinoma invasivo con patrón lepídico predominantemente con invasión mayor a 5 milímetros, y el adenocarcinoma mucinoso invasivo, que es una variante del adenocarcinoma invasivo y era el que anteriormente se conocía como carcinoma broncoalveolar mucinoso. Bueno, entonces, el adenocarcinoma de pulmón con predominio lepídico es un subtipo de adenocarcinoma invasivo del pulmón que se caracteriza histológicamente cuando el componente lepídico comprende la mayor parte de la lesión. Esto a menudo se define como un tumor mayor de 3 centímetros de tamaño total y que puede tener invasión linfática, vascular o pleural mayor a 5 milímetros. Si bien las características de la tomografía no son específicas para este subtipo, algunos estudios sugieren que algunas características pueden mostrar una mayor probabilidad de invasión asociada con estos tumores, como lo es el aumento del diámetro máximo en toda la lesión, ya sea de vidrio esmerilado o su componente sólido, y un mayor diámetro del componente sólido. Entonces, en esta imagen vemos una región que parece ser una telectasia en el segmento lingual del lóbulo superior izquierdo y que parece más pequeña que la lesión correspondiente observada en la tomografía. Sin embargo, esto puede deberse a la densidad, que es relativamente baja, de la periferia de la lesión. Vemos cómo en la tomografía se identifica una masa de forma irregular, algo especulada, en el segmento lingual del lóbulo superior izquierdo. Esta imagen presenta una cola lineal que parece ser una telectasia que se extiende hasta la superficie pleural. No vemos engrosamiento pleural asociado y vemos que en el centro de la masa hay múltiples radiolucencias focales, que esto puede ser altamente sospechoso de un adenocarcinoma. Bueno, el adenocarcinoma de pulmón con predominio acinar, bueno, ya como su nombre lo dice, es de predominio acinar. En estas imágenes vemos que hay una opacidad del espacio aéreo como una masa en el lóbulo inferior derecho. La vemos también en la tomografía, cómo se ve esa masa con contornos irregulares y leve especulación. El adenocarcinoma de pulmón con predominio papilar, tenemos que puede representar entre el 7 y el 12% de todos los adenocarcinomas de pulmón y puede tener predilección en fumadores y en mujeres no fumadoras, perdón. En cuanto a las características de imagen, se han descrito apariencias variables que van desde un nódulo pulmonar solitario, como una masa que contiene lucidez de burbujas intensas con opacidad en vidrio esmerilado circundante y micronódulos satélites, o como una masa triangular con micronódulos satélites. Entonces acá en la imagen observamos un nódulo en vidrio esmerilado en el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Pasando a lo que es
el adenocarcinoma de pulmón con predominio micropapilar. Les traigo un caso de un paciente fumador con pérdida de peso. En la radiografía de tórax AP se muestra una opacidad periliar izquierda. Cuando pasamos a la tomografía, vemos que hay una gran masa en el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Esta masa en la ventana mediastínica presenta un realce heterogéneo con probable necrosis central. Bueno, vamos a tener también variantes del adenocarcinoma invasivo. Entre esos tenemos lo que es el adenocarcinoma mucinoso invasivo del pulmón. En este caso es más probable que sean multicéntricos y tienden a tener peor pronóstico que todos los tipos de los adenocarcinomas no mucinosos. En cuanto a los hallazgos de imágenes, generalmente se caracterizan por áreas de consolidación neumónica densas, opacidad en vidrio esmerilado y nódulos, y muy raramente pueden manifestarse en formas inusuales como quistes de paredes delgadas. En estas imágenes vemos en la RX opacidades generalizadas y esponjosas en el espacio aéreo, con un blanqueamiento casi total en las zonas media e inferior izquierda. En la tomografía vemos estas opacidades extensas del espacio aéreo con numerosos broncogramas aéreos. Y también vemos un derrame pleural laminar izquierdo. Bueno, pasando a lo que es el carcinoma de células grandes, tenemos que es uno de los tipos histológicos de carcinomas de células no pequeñas del pulmón que se diagnostica únicamente mediante resección tras la exclusión de la diferenciación adenocarcinomatosa o escamosa. Se cree que representa aproximadamente el 10% de los cánceres de pulmón. Los pacientes pueden cursar con disnea, tos crónica y hemoptisis. El cáncer de pulmón de células grandes se observa típicamente como una grasa periférica de atenuación sólida, margen irregular, también puede presentar necrosis focal y otras características incluyen el crecimiento rápido y la metástasis temprana. En estas imágenes observamos una masa espiculada apical derecha que envuelve a la pleura. Vemos cómo en la tomografía se confirma esa masa apical y vemos que invade la pared torácica adyacente. Bueno, el carcinoma de células escamosas es uno de los carcinomas de células no pequeñas del pulmón que es superado solamente por el adenocarcinoma de pulmón como el cáncer de pulmón más común. Este representa entre el 30 y 35% de todos los cánceres de pulmón. Además del tabaquismo, la exposición a agentes tóxicos como por ejemplo el níquel puede aumentar su riesgo. Si bien no es posible diferenciar el cáncer de pulmón de células escamosas de otros tipos de cáncer de pulmón en una radiografía simple, hay algunas características que podrían hacernos sospechar de una neoplasia maligna pulmonar. La apariencia va a depender de la ubicación de la lesión. Las lesiones que son más centrales pueden aparecer simplemente como un hilio voluminoso que representa el tumor y puede tener afectación ganglionar local. Tenemos que el colapso lobar puede observarse debido a la obstrucción de un bronquio. Cuando el lóbulo superior derecho está colapsado, hay una masa iliar y esto se le conoce como el signo de la S de oro. Tenemos que una masa que va a estar ubicada más periféricamente puede aparecer como una masa redondeada o especulada y la cavitación puede verse con un nivel hidroaéreo. La invasión a la pared torácica es de difícil de identificar en lo que son las radiografías simples, a menos de que haya destrucción de alguna costilla que está adyacente o de invasión al tejido blando. También se pueden observar derrames pleurales, aunque estos se asocian a un mal pronóstico.
Y no todos los derrames pleurales se van a deber a una afectación maligna, ya que algunos pueden deberse a una obstrucción venosa o representar un derrame paraneumónico. Entonces, esto es un ejemplo de un paciente con tos y hemoptisis, y vemos en la radiografía de tórax cómo se muestra un aumento de la densidad del emitora superior medial derecho con pérdida de volumen y desplazamiento de la tráquea hacia la derecha. Se observa una masa en el hilio derecho que, como les había mencionado antes, estas características representan el signo de la S de oro. Bueno, tenemos que la tomografía es la modalidad de elección para la evaluación de el posible cáncer de pulmón. Ciertas características morfológicas pueden ser indicativas del carcinoma de células escamosas, pero no van a ser definitivas. Los tumores centrales a menudo producen obstrucción intraluminal y causan colapso pulmonar o neumonitis obstructivas. Y los tumores periféricos pueden verse como un nódulo o masa sólida con el borde regular o irregular. El margen irregular se puede atribuir a una reacción desmoplásica o al crecimiento infiltrativo. La cavitación es un hallazgo frecuente en el carcinoma escamocelular primario de pulmón. Algunos informan que puede aparecer hasta un 82% de los casos. Pero también puede haber el carcinoma escamocelular metastásico. Este también se puede presentar o acompañar de necrosis, y también puede tener una cicatriz central con el crecimiento periférico del tumor. Bueno, en la imagen observamos una gran masa heterogénea, sólida, necrótica en el lóbulo superior derecho. Vemos que hay abultamiento de la fisura horizontal derecha, que lo podemos ver mejor en los cortes coronal y sagital. Hay presencia de neumonitis obstructiva regional y opacidades en vidrio esmerilado a nivel apical. Bueno. Y tenemos que el carcinoma broncogénico central derecho infiltra el bronquio lobar superior derecho y causa colapso del lóbulo superior derecho, con hiperinsuflación compensatoria del lóbulo inferior, y vemos como la flecha roja demarca lo que sería el bronquio lobar superior, que está obliterado. Este es como el carcinoma, digamos, más de todos los tumores, el más agresivo. Y bueno, listo. Gracias. Sigue Mica va a utilizar utiliza el mismo link. Bueno, ahí dejo de compartir.
Ahí se ve la pantalla. Sí, Mica. Genial. Bueno, buenos días, buenos mediodías. Hoy voy a hablar de la patología de la pleura, pared torácica y diafragma, y después un poquito de asbestosis. Ahí se ve la pantalla completa, ¿se ve? Porque yo no los veo. Sí, se ve completa. Genial, gracias. Bueno, antes de adentrarnos un poquito a la patología pleural, voy a hacer un mini repaso de lo que es la anatomía. Todos sabemos que la cavidad pleural es una cavidad virtual que está compuesta por la pleura parietal y la pleura visceral. Ambas son la misma, nada más que están plegadas, y asimismo se van a ir plegando para formar las distintas cisuras, como por ejemplo la cisura mayor y la menor en el lado derecho y la cisura mayor en el lado izquierdo. Como patologías a nivel pleural tenemos distintos tipos, como por ejemplo la ocupación del espacio pleural, el engrosamiento pleural o los tumores. Dentro de la ocupación del espacio pleural existen los derrames, el neumotórax y el hidrotórax, que vamos a hablar ahora a continuación. Como definición del derrame pleural, lo podemos definir como una acumulación de líquido en la cavidad, que puede ser de distintas causas. A grandes rasgos lo podemos dividir en exudativo o transudativo. Imagenológicamente no lo podemos diferenciar muy bien, sino que tendríamos que hacer una punción o distintos estudios. Pero imagenológicamente tenemos distintos tipos de métodos para poder visualizarlos. En la radiografía posterior, anterior y lateral lo podemos ver bastante claro, pero en líquidos bastante, en poquita cantidad de líquido, perdón, lo podemos ver mejor en la proyección lateral. En cuanto a la ecografía, es bastante sensible, sobre todo cuando queremos localizar pequeñas cantidades o cuando necesitamos marcarle al médico dónde puede hacer una toracocentesis. Y bueno, la tomografía es muchísimo mejor en cuanto al compromiso del parénquima. Después, otro tipo de diagnóstico, existe la toracocentesis, biopsia y la biopsia cerrada o la videotoracoscopía, que eso excede a nuestra clase. Como hallazgos imagenológicos, hay varios tipos de derrames. Primero vamos a hablar del derrame pleural libre, que si nosotros vamos cambiando de posición al paciente, nos podemos dar cuenta de esto. En la bipedestación vamos a ver que el líquido se acumula a nivel subpulmonar y va ascendiendo por la pared torácica. En la placa lo podemos ver en su límite superior con una forma cóncava o con forma o signo de menisco. Si el derrame es más bien masivo, van a borrar todo el contorno mediastínico y vamos a conocerlo como el signo de la silueta positiva, y producen un desplazamiento hacia contralateral del mediastino y de todo el árbol traqueobronquial. Y bueno, si el paciente está en decúbito supino, el líquido se va a distribuir en toda la porción posterior del hemitórax. Acá como ejemplo tenemos dos placas en diferentes posiciones del paciente. En la placa de la izquierda el paciente está en bipedestación y el de la derecha está acostado. Entonces, a ver si puedo marcarlo. No, bueno, en la placa de la izquierda el paciente está en bipedestación, entonces podemos ver la silueta cóncava producido por el derrame o el signo de menisco. Y en este caso, como el líquido se discurre a nivel apico-basal, se muestra como una distribución, o sea, como una opacidad bastante generalizada. En este caso, como el líquido va ascendiendo de nivel subpleural hacia apical, va a ir discurriendo también a través de las cisuras, y esto es conocido como el signo de la espina, que se introduce en la cisura menor. Acá tenemos un ejemplo en cuanto a la tomografía, son diferentes cortes. Vemos un derrame pleural a nivel izquierdo y acá podemos ver el colapso del parénquima adyacente. Bueno, en el caso de los
derrames pleurales masivos, vemos una opacidad completa del campo pulmonar, en este caso el izquierdo, que va a producir una desviación contralateral de todo lo que es el mediastino y las estructuras bronquiales, como por ejemplo acá la tráquea está desplazada hacia la derecha, junto con todo el contenido mediastinal, y produciendo el signo de la silueta, como es el borramiento de todo lo que es la cavidad de las estructuras cardíacas. Acá, correlacionándolo con la tomografía, vemos el colapso casi total del parénquima subyacente. Después tenemos el derrame pleural encapsulado, no infectado, porque después vamos a hablar de lo que es el empiema, que es debido a adherencias que se forman en la cavidad pleural. Entonces el líquido no puede discurrir libremente y se forman estas imágenes opacas que si uno lo ve así a simple vista y el paciente no tiene síntomas, podría pensar en un tumor fantasma, pero al instaurarle tratamiento al paciente, esto desaparece y nos da la pauta de que es un derrame loculado. Bueno, ahora estoy hablando de lo que es el empiema, que también es un derrame, un tipo de derrame pleural, pero este está infectado. Y en la tomografía, cuando le administramos contraste al paciente, vamos a ver un realce bastante homogéneo en lo que es la capa visceral y la parietal de la pleura. Tiene bordes bastante definidos. Y ahora lo que voy a hacer mención es a la diferencia entre el empiema y el absceso, que a veces se confunde un poco. Tenemos varias pautas a tener en cuenta, como por ejemplo la forma, los tipos de paredes, la relación con los bronquios, etc. Ahora voy a ir mostrando paso por paso. La gran diferencia que tenemos que tener en cuenta es que el empiema, como dije antes, es una infección del líquido pleural y en cambio el absceso es más bien intraparenquimatoso. Entonces, en cuanto a la forma, vamos a tener que el empiema tiene una forma lenticular, respetando todas las estructuras adyacentes, pero el absceso, al ser intraparenquimatoso, tiene una forma más redondeada o alargada y no respeta las estructuras que están de alrededor. El tipo de paredes también, como había mencionado antes, el empiema es bastante homogéneo y lenticular. Este es más irregular y las paredes son más engrosaditas. La relación con los bronquios y vasos adyacentes, el empiema va a respetar todas las estructuras y las va como a desplazar. En cambio, el absceso se lleva todo a su paso y hace una interrupción abrupta de todo lo que es estructura bronquial y vasos adyacentes. Después tenemos el ángulo. Cuando hablamos de un absceso, como es una lesión intraparenquimatosa, los ángulos van a ser agudos y el empiema tiene ángulos obtusos. Bueno, lo mismo de antes, el signo de la pleura dividida tiene una forma lenticular, entonces respeta las capas pleurales. En cuanto al realce pleural, lo mismo, es un realce homogéneo. Y la grasa extrapleural. Esto es significativo del empiema. Va a generar un cambio tomodensitométrico de la grasa adyacente, lo podemos comparar con el hipo contralateral que está indemne. Después tenemos el derrame pleural maligno, en donde las metástasis pulmonares son las causas más frecuentes del engrosamiento pleural. Generalmente se suele dar por adenocarcinoma primario de pulmón, mama, linfoma, ovario, estómago, etc. Y se manifiesta como un derrame pleural libre o multiloculado, que a veces puede ser bilateral y hemorrágico. En la TC con contraste se pueden ver los nodulitos ahí marcando la metástasis del tumor primario. Ahora hablando un poco del neumotórax, por definición es la presencia de aire en la cavidad pleural que va a colapsar el parénquima adyacente. Hay varias causas, la iatrogenia, como puede ser en el caso de una muestra de un tumor a nivel pulmonar o la colocación de una vía central, traumatismos y espontáneos.
Los espontáneos pueden ser primarios como secundarios. Eso ya excede un poquito. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un neumotórax, que es más bien laminar. Y acá tenemos el ejemplo de un neumotórax a tensión, en donde provoca el colapso total del parénquima, provocando una unión del mismo. Ahora hablando un poco de lo que es el engrosamiento pleural, hay varios tipos de engrosamientos. Hay engrosamientos benignos o malignos. Los benignos se suelen dar por una gran variedad de procesos, especialmente inflamatorios. Pueden ser localizados, generalmente suelen ser apicales, que se asocian a lesiones parenquimatosas, fibras cicatrizales, y generalmente se suele dar por tuberculosis. Si es de escasos milímetros, borde inferior liso y sin alteraciones pulmonares asociadas, se piensa que se debe a isquemia crónica apical. Cuando es asimétrico o convexo hacia el pulmón, tenemos que descartar un tumor de Pancoast. Después tenemos otras localizaciones como la obliteración de los senos costofrénicos laterales y posteriores, que es el resultado de la cicatrización de pleuritis fibrinopurulenta. Después tenemos las placas de engrosamiento pleural, que suele ser por exposición al asbesto, que lo voy a mencionar después. Bueno, acá tenemos varios ejemplos, en donde acá tenemos un engrosamiento apical, que es bilateral, más predominantemente derecho, a diferencia de este, que es asimétrico y se dirige hacia el parénquima pulmonar, con su correlación en la tomografía, que es bien irregular, como en el caso del tumor de Pancoast-Tobía. En estos casos vemos engrosamientos periféricos, algunos calcificados, como se puede ver también acá en la radiografía. Esto nos habla un poquito más de, por ejemplo, en pacientes con exposición al amianto. El engrosamiento pleural difuso, paquipleuritis o fibrotórax, es lo mismo. Las causas también pueden ser múltiples, como la exposición al asbesto, la inflamación, el hemotórax masivo o un empiemanto antiguo. Para poder diagnosticarlo en una RX debe afectar más de un 25% de la pared torácica, que suele ser una opacidad tenue, de bordes parcialmente mal delimitados, que cruza los márgenes anatómicos normales del pulmón. Y en la tomografía, para poder diagnosticarlo, tenemos que tener un engrosamiento mayor a 3 milímetros, que se extiende más de 8 centímetros en sentido craneocaudal o más de 5 centímetros lateralmente. También, bueno, podemos tener aumento de la grasa extrapleural, que aparece aumentada densidad y vascularización. Acá tenemos un ejemplo en la placa, en donde vemos acá sobre todo un borramiento del seno costofrénico izquierdo. En este ejemplo vemos también algunas calcificaciones, como por ejemplo en los pacientes expuestos al amianto de forma crónica. Y acá lo mismo. Bueno, hablando un poco de tumores pleurales, también existen tumores benignos y los malignos. En el caso de los benignos tenemos el tumor fibroso localizado, que no se relaciona con la exposición al asbesto. Y generalmente su curso suele ser benigno, pero en un 15% puede tener un comportamiento agresivo, incluso con desarrollo de metástasis. Por eso mismo, cuando se diagnostica este tipo de tumor, lo mejor es reseccionarlo. Bueno, en cuanto a los hallazgos de imágenes, es una masa homogénea, lobulada, bien circunscripta, que contacta con la superficie pleural o con una fisura en la porción media o baja del hemitórax. Y suelen ser masas grandes, pueden alcanzar hasta 30 centímetros. Los mismos pueden ser sésiles o pediculados, en ese caso hay pacientes en los que uno se lo mueve de posición y hasta pueden cambiar de ubicación. Acá vemos un ejemplo en una placa de tórax, donde se ve bien circunscripto y en una región baja del hemitórax izquierdo, bastante posterior, y su correlación en la tomografía. Después tenemos el mesotelioma pleural maligno, que es un tumor pleural bastante infrecuente, pero que tiene una mala supervivencia, que se da en pacientes con exposición ambiental prolongada al asbesto.
Lo vemos como un engrosamiento nodular, engrosamiento pleural nodular circunferencial que incluye la pleura mediastinal. Se puede extender hacia las fisuras y se acompaña del derrame pleural. Obviamente vamos a tener una disminución del volumen del hemitórax afectado, y en el 50% de los casos hay otras placas pleurales que nos dan indicios de que es un paciente con exposición al asbesto. Acá vemos algunos casos en donde tenemos algunos engrosamientos focales y más superior vemos todo el engrosamiento pleural de manera irregular. Este paciente también, además de tener un engrosamiento que se correlaciona acá con la tomografía, tiene un derrame pleural bastante importante. Y después, por último, vamos a hablar de las metástasis, que también son bastante frecuentes. En este caso tenemos el ejemplo de un paciente que tuvo un antecedente de adenocarcinoma de pulmón, en donde ahí se ve la metástasis a nivel pleural. La paciente del medio es una paciente que tiene un antecedente de cáncer de mama, en donde si se le administra contraste endovenoso, vemos cómo realzan los nódulos a nivel pleural, junto con el derrame pleural y todo el engrosamiento irregular. Y este paciente también lo mismo, tuvo un antecedente de cáncer de mama con las metástasis pleurales y el derrame que le acompaña. Ahora hablando de la patología diafragmática, tenemos varias patologías que generalmente hay veces que se encuentran de manera casual, como por ejemplo las hernias. Hay unas que son hernias congénitas, como por ejemplo la hernia de Bochdalek, que se localiza en la región posterolateral del diafragma y se produce por la fusión defectuosa de las membranas peritoneales durante el desarrollo. Cuando son de gran tamaño se suele manifestar en el periodo neonatal con la ocupación casi total del hemitórax afectado, y en adultos se suele encontrar de manera también eventual. Acá tenemos el ejemplo de un chiquito con una hernia, en donde ocupa todo el hemitórax izquierdo con una desviación contralateral del mediastino. Y este es el caso de un paciente adulto en donde se ve una pequeña hernia a nivel posterior. Después tenemos la hernia de Morgagni, que es un defecto en la fusión de los elementos fibrotendinosos de la parte externa del diafragma. Este no suele dar síntomas y también se encuentra de manera eventual. Acá vemos el ejemplo en donde generalmente afecta el lado derecho, ya que del lado izquierdo está todo el componente cardíaco que lo sostiene. Y después el más habitual, el que solemos encontrar casi todos los días, es la hernia de hiato, que es básicamente el pasaje del contenido abdominal hacia el tórax a través del hiato esofágico. Suele ser adquirida y se produce por la ampliación del hiato esofágico debido a un aumento de la presión intraabdominal, como por ejemplo en los pacientes con obesidad. Tenemos varios tipos, existen 4 tipos de hernia esofágica o hernia de hiato, en donde el tipo 1 solamente tenemos un deslizamiento del anillo B y por lo menos 3 pliegues gástricos, pero el fundus gástrico va a estar indemne. Acá sí tenemos un pasaje del fundus gástrico, pero el anillo B y los pliegues gástricos están indemnes. Este es un tipo 3, en donde se va a acompañar también toda la unión gastroesofágica, el fundus gástrico, y el tipo 4 es cuando ya tenemos más de una estructura que pasa a través del hiato. Los tumores diafragmáticos son muy infrecuentes, sobre todo si son primarios. Los benignos suelen ser asintomáticos y los malignos pueden llegar a tener alguna clínica como dolor, tos, disnea y molestias gástricas. Los benignos, el más común es el lipoma, y el maligno se origina en el tejido fibroso, como el fibrosarcoma o el fibrohistiocitoma maligno, o los sarcomas indiferenciados. Otra patología que tenemos es la parálisis diafragmática, que pueden existir 1.000.000 de causas, ya que generalmente se da por lesión del nervio. Bueno, sigo. Falta poco igual. Bueno, esto ya estamos. Ahora empezaba la patología de la pared torácica, en donde teníamos anomalías congénitas
que podían darse en diferentes partes de la pared torácica, como por ejemplo la cintura escapular, en donde existe la disostosis cleidocraneal, que es un retraso en la osificación de las estructuras de la línea media, ausencia o hipoplasia de las clavículas, que da un tórax en campana, costillas supernumerarias y esternón con osificación incompleta, como vemos acá en la radiografía de arriba. Después tenemos el síndrome de Poland, que es una aplasia o hipoplasia del músculo pectoral mayor, que también puede estar asociado a anomalías del miembro superior homolateral, ausencia del pectoral menor, ausencia o hipoplasia de la segunda a la quinta costilla, y también aplasia del pezón o la mama homolateral. Acá tenemos un ejemplo de un paciente a nivel macro y en imagen, ¿no?, en una tomografía de cómo se ve la patología. En cuanto a las costillas, hay numerosas anomalías que generalmente carecen de significado clínico. La única que tenemos que tener en cuenta es la costilla cervical, que si bien no produce síntomas, puede producir una compresión de las raíces cervicales, los vasos subclavios o el plexo braquial, produciendo el síndrome del opérculo torácico superior. Acá tenemos un ejemplo en donde se ve la costilla y el defecto de relleno en una angioresonancia de miembros superiores. Después, en cuanto al esternón, tenemos dos patologías, dos anomalías, perdón, en donde el más frecuente es el pectus excavatum, que es una depresión del esternón, de modo que las costillas protruyen más hacia anteriormente, y este puede producir el desplazamiento del corazón hacia la izquierda. Este se lo puede calcular con el índice pectoral o de Haller, en donde vamos a hacer una división entre el diámetro transverso del tórax por la línea anteroposterior, en donde si nos da más de 3,25 ya requiere una corrección quirúrgica. Después el pectus carinatum se da cuando el esternón protruye más hacia anterior que lo normal y también se puede asociar a comunicaciones interauriculares e interventriculares. En cuanto a las infecciones de la pared torácica, se puede dar en los distintos tejidos que componen la misma, como por ejemplo la osteomielitis costal, que puede ser secundaria a una infección pulmonar o pleural que se extiende por contigüidad, en donde la TBC o la tuberculosis es la más frecuente. La infección external, que la causa más frecuente es la complicación de una esternotomía. Y después tenemos la espondilitis infecciosa, que es la destrucción del cuerpo vertebral y del disco intervertebral con una masa paraespinal. Las más frecuentes lo mismo, es la TBC y las infecciones piógenas, en donde en la tomografía nos muestra una destrucción ósea y masa de partes blandas asociadas con zonas centrales de baja atenuación y realce periférico con el contraste, que nos indican la infección, y en la resonancia, que detecta más precozmente esta patología, en las secuencias potenciadas en T1 se demuestra una disminución de la señal en el cuerpo vertebral y el disco, con aumento de la señal en secuencias T2. Después, en cuanto a tumores y pseudotumores de la pared torácica, en cuanto a lo benigno, tenemos también que en diferentes tejidos se pueden dar. En cuanto a los tejidos blandos, el lipoma es el más frecuente. Después tenemos el tumor neurogénico, que se puede originar en cualquier nervio de la pared, desde tanto de las raíces como del nervio periférico. Y si crecen en nervios costales, pueden producir una erosión ósea, muecas y esclerosis. Después, en cuanto al tumor neuroectodérmico primitivo, que son neoplasias agresivas compuestas por células pequeñas con un patrón lobular y diferenciación neural. En cuanto a hueso, tenemos la displasia fibrosa como el más frecuente, que se suele dar en la primera y segunda década de la vida. Se caracteriza por ser una lesión lítica con expansión y adelgazamiento sin interrupción de la cortical. Y después el osteocondroma, que es el tumor benigno más frecuente, que puede malignizar en un 2%. En cuanto a los tumores malignos, las lesiones óseas, costales, vertebrales y claviculares son más frecuentes las metástasis. Y el esternón es más habitual los tumores primarios malignos. Bueno, como había dicho, los tumores más frecuentes son las metástasis y el mieloma múltiple, que ambos se manifiestan como lesiones destructivas.
Después tenemos el condrosarcoma, que es el tumor primario más frecuente de costillas y esternón. Después hablando un poquito más del asbesto, que como ya lo había mencionado antes, es por una exposición prolongada al amianto, es decir, es una enfermedad pulmonar fibrótica ocupacional asociada a la inhalación de altos niveles de fibras de amianto. La fibrosis va a predominar en los lóbulos inferiores y puede progresar. Incluso sin progresión, el riesgo de cáncer de pulmón aumenta y la presencia de placas pleurales es variable. Bueno, en cuanto a los hallazgos radiológicos de patología benigna, tenemos el derrame pleural, que suele ser la manifestación más temprana, que se produce dentro de los primeros 10 años de exposición y la mayoría son subclínicos. Los derrames suelen remitir espontáneamente o bueno, con tratamiento, pero pueden dejar un engrosamiento pleural difuso. Después, las placas pleurales, que son áreas de fibrosis que suelen originarse en la pleura parietal, pero pueden surgir también en la pleura visceral. La distribución clásica es a nivel posterolateral, también anterolateral, en las cúpulas diafragmáticas y en la pleura mediastínica. En cuanto al engrosamiento pleural difuso, es una lámina pleural continua, a menudo afectando a vértices y ángulos costofrénicos, que rara vez se calcifica, pero hay varios ejemplos de esto. El engrosamiento pleural uni o bilateral cubre al menos el 25% del total de la pared torácica y presenta un espesor de al menos de 3 milímetros, que esto ya lo había mencionado antes, tiene que ser por lo menos de 5 centímetros de ancho o más de 5 centímetros en extensión cráneo-caudal. Después tenemos también la telectasia redonda, que es la presencia de una masa redondeada periférica en contacto con la pleura, engrosada y con una característica disposición de cola de cometa de las estructuras broncovasculares, que se ve sobre acá un poquitín. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.